Buenos días, mis apreciados alumnos y participantes a este interesante curso sobre geopolítica de Venezuela en el Caribe y en la fachada atlántica. Es un curso que tratamos de integrar para alcanzar los objetivos que tiene planteado, el conocimiento relativo a el Estado y cómo materializa el poder del Estado. O sea, quiénes lo hacen por intermedio de elementos que necesitan visualizar el Estado, como es la soberanía del Estado, la soberanía popular y la soberanía territorial. En esta segunda parte vamos a ver la geopolítica de Venezuela en el Caribe, proyectando lo que es el desarrollo del poder marítimo y cómo se puede materializar una contención geopolítica de las diferentes presiones que puedan existir relativas a países que tienen intereses en el Gran Caribe. Y todos esos países confluyen en sus áreas de interés y las tratan de convertir en áreas de anexión. Vamos a ver este interesante curso. Permítanme hacer relación de las tres partes en las cuales está dividido. Una relacionado con el análisis de la política, quiénes ejercen la política, cómo se deberían formar y qué conocimiento deberían tener para ser hombres de Estado. La segunda parte, qué es la geopolítica, cuál es su historia, cómo se influye y cómo se anexan en diferentes áreas de presión y por lo tanto los países que son sometidos a esas presiones, cómo ejercer la contención y revertir esa presión que se puede convertir en amenaza en zonas de interés común, pacífico y de total interacción. La última parte la vamos a dedicar a la geopolítica, específicamente relacionando el área del Caribe venezolano. ¿Qué es la política? O sea, uno realmente siempre trata de determinar exactamente el porqué de las cosas. O sea, ¿por qué hay gente que quiere ser político, pero desconoce lo que es la política? O sea, es una ciencia, es un arte de gobernar y por lo tanto hay que estudiarla, hay que investigar, hay que profundizar sobre los esquemas que representan a esa ciencia social que estudia el poder público o del Estado y promueve realmente la participación en lo que es el poder del Estado para distribuirlo y que él sea beneficioso al bienestar general de la nación. O sea, si eso no se comprende en los elementos que componen al Estado, indudablemente el que va a sufrir siempre es el estamento del pueblo sobre un territorio determinado. Ese conocimiento de política aplicado sobre cómo manejar el gobierno y la forma de conducir el negocio tiene realmente un interesante análisis que se ha hecho por, bueno, cientos de años sobre la epistemología del concepto de política. Y realmente cuando uno lo analiza en diferentes etapas, comprende que hay autores que realmente su relación es principalmente de poder y hay otros que por el contrario utilizan medios para lograr fines en beneficio de brindar bienestar general. Hay políticos que desconocen lo que significan las consideraciones de seguridad y desarrollo y en ese equilibrio se les va la mano de uno u otro lado y simplemente el Estado marcha hacia ciertos rumbos no convenientes para transitar realmente ese paso interesante de yo reconocerme en una determinada doctrina política y aplicarla cuando llego a ser hombre de Estado y tratar de alcanzar el bienestar general de la población.
Vamos a ver en el análisis que deben hacer los políticos sobre su carrera, en qué sector, en qué cuadrante se encuentran realmente muchos políticos que dicen ser liberales y de repente se encuentran con unas convicciones eh, conservadoras o un conservadurismo de extremas que los convierten en autoritarios, o bien en socialistas que tienden al totalitarismo y se convierten en una izquierda colectiva totalmente autoritaria. Entonces, a fin de encuadrarnos en exactamente el área de desempeño, visualizarme de esa forma, eh, el líder político que quiera dirigir el Estado debe convertirse en estadista, conociendo cómo se maneja el poder del Estado. Y además, él debe manejar adecuadamente el espectro político. Este que nos brinda este gráfico de un político norteamericano muy importante y que nos legó tan interesante visión de lo que significa la política de nivel integral. O sea, para mí el concepto de estadista está ligado a un líder político que se convierte en estadista mediante el adecuado conocimiento de cómo manejar el Estado, con el fin de permitir estar por encima de lo que significa el gobierno, muchas veces relacionado totalmente con necesidades que tienen los partidos políticos. Se debe alejar de esa diatriba política para convertirse realmente en el hombre que se interese en los destinos del Estado, en los destinos de ese pueblo que está sobre un territorio, en cómo preservo y mantengo la soberanía de ese territorio, de combinar la política económica con una política de Estado adecuada para cumplir todo lo que fue las estrategias políticas que vimos en el primer capítulo. Winston Churchill lo decía, el político se convierte en un estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Es por esto que el espectro político dividido así en estos 4 cuadrantes, podríamos decir, en primer lugar, que existen totalitarismos, o sea, en el cuadrante izquierdo superior, en donde esas ideologías, movimientos y regímenes políticos, la libertad está seriamente restringida y el Estado ejerce todo el poder sin divisiones ni restricciones. Muchos estados que se dicen socialistas de repente comienzan a transitar insensiblemente cuando consideran que hay muchas barreras en las divisiones de poder y toman control de la serie de divisiones que éste tiene y los convierte en un solo ejecutivo. O sea, hacia allá han ido casi todos los países latinoamericanos. El conservadurismo, que es un conjunto de doctrinas, corrientes de opinión y posicionamiento, generalmente de centro derecha. Entonces, fíjense, está en el cuadrante derecho superior, pero él va del centro hacia la derecha, favoreciendo elementos tradicionales, adversos a los cambios políticos, no les gusta sino conservar ciertos principios y valores de la sociedad y enrumbarse hacia el logro de los objetivos mediante algunas doctrinas sociales y económicas que no sean abiertas, liberales, sino que más bien favorezcan esas doctrinas de la derecha, oponiéndose normalmente al progresismo. En un Estado conservador, los ciudadanos están sujetos a la autoridad estatal, principalmente en aspectos sociales de su vida, pero suele haber una gran libertad en los aspectos económicos, coexistiendo con gran competitividad individual. Estas, estas dictaduras normalmente de derecha, que son muy conservadoras, invitan al progreso,
sea, realmente se superan ciertas barreras de lo que significa la presión del Estado sobre el control de la economía y permiten una apertura lo suficientemente amplia para que participen todos aquellos empresarios que deseen eh, contribuir con el progreso de la nación. Después vamos al cuadrante inferior izquierdo, socialismo. En este espectro, esta ideología está ubicada entre libertarismo y la ideología izquierdista. El socialismo cree que la sociedad debe organizarse a lo largo de las líneas sociales en beneficio de todos, en lugar de hacerlo por lo que ellos perciben como el beneficio de unos pocos. Sus principales ideas son oponerse al capitalismo y una creencia en la igualdad supina, tanto política como económica. Y por último, el cuadrante inferior derecho, el liberalismo, que es una ideología encasillada entre el libertarismo y una ideología de derecha. El liberalismo considera la libertad individual como el más alto valor social y económico. El Estado se minimiza en su función. El liberalismo propugna el derecho a disentir de todo lo que sea ortodoxo. Y la descripción nos aúna en aspectos sociales del liberalismo de los Estados Unidos o con los aspectos económicos del liberalismo europeo. 4 cuadrantes, o sea, extremos, ¿verdad? De izquierda, extremos de derecha. Siempre en el medio está la virtud y ahí se manejan una serie de doctrinas políticas que muchas veces peligrosamente se van o a la derecha en el cuadrante superior derecho o a la izquierda en el cuadrante superior izquierdo. No son capaces de mantener autonomía funcional de poderes en una república y tratar de convertir esa república en un sistema de gobierno democrático, con el fin de darle apertura y cabida a todo lo que significan procesos de cambio, activación de los principios y valores de apertura económica y andar pensando en el progreso. Ante esto, ¿qué es la geopolítica? Entonces, esa ciencia que ayudó muchísimo a identificar las presiones con el fin de contener amenazas. O sea, el estudio que llevó a todo esto quizás venga desde hace muchísimos años. Aristóteles anunciaba la geopolítica analizando potencialidades marítimas. Pero ¿qué es la geopolítica? Es una ciencia que estudia causalidad espacial de los sucesos políticos y de los futuros efectos de los mismos. Ella se nutre con otras disciplinas de envergadura como la historia, las relaciones internacionales, la geografía política, la ciencia política. Importante que nuestros políticos analicen la geopolítica. Es importante porque ella deviene en análisis reales in situ de lo que significa la presión que uno pueda sentir geopolítica en las fronteras y poder entonces materializar el efecto de contención con el fin de convertir esos indicios de amenaza, que son perturbaciones, en relaciones diplomáticas al principio quizás un poquito duras, pero posteriormente una relación económica mucho más amplia, posteriormente una relación social, que hayan intercambios culturales, etcétera, antes de llegar la aplicación del poder militar con el fin de contener esa presión geopolítica en fronteras. La geografía política, la ciencia política, sociología, y realiza estudios del medio ambiente,
de los espacios terrestres, presiones de poblaciones que se mueven de un lado a otro en frontera y no límites fronterizos, con el fin de desarrollar áreas con efectos comunes en la economía, con poblaciones de intercambio comercial adecuado, de visiones comunes en fronteras a pesar de ser de dos países diferentes. Y esto permite realmente que con la geopolítica se nos explique cuál es la predicción del comportamiento internacional a través de esta serie de variables geográficas. Hemos visto pues una serie de videos referente a la historia de la geopolítica y nos queda realmente resaltar en primer lugar lo del geógrafo Rudolf Heian en 1900, en donde el Estado es como un ser viviente y la geopolítica fue utilizada quizás como término por primera vez. Es interesante porque el Estado nace, crece, se va reproduciendo, se va armonizando internamente para darle estabilidad a su geografía y mantiene ciertos ejes de compensación a las deficiencias que puede tener en algunos puntos críticos de su frontera. El otro autor interesante es Friedrich Ratzel, en donde él visualiza que aparte de esas características de un estado viviente, existen otros elementos más en lo que es el Löwenraum, el espacio vital. Eso, sí, sin duda alguna, para un estado que considere que un territorio de un vecino es parte de su espacio vital, eso invita pues al expansionismo indebido. O sea, en un mundo moderno, supuestamente, en donde lamentablemente hay gobiernos que llegan sin el debido proceso de formación de estadistas y esos que aspiran a ser gobernantes no se han preparado y por supuesto el autoritarismo recrudece su cara violenta y establece elementos de esos principios, quizás como lo hizo Hitler, en donde su Löwenbraun obligaba al expansionismo. Otro tema interesante fue propuesta por Alfred Thayer Mahan, capitán de navío de la Escuela Superior de la Armada Norteamericana, en donde él habló sobre el dominio naval, o sea, un eje de presión en diferentes niveles con el fin de proteger sus espacios mercantiles. Y esto lo hace con aquella máxima de que quien domine el mar domina el comercio mundial. Quien domine el comercio mundial domina el mundo. Esa presión para establecer diferentes puertos en convenios internacionales y que permitan cuidado de sus mercancías mediante una exportación sana pero protegida, indudablemente fue otro de los elementos, comenzando el siglo XX, que impulsó a muchas otras armadas a ser expansionistas, como la japonesa. La misma convicciones que tenía, por ejemplo, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas con sus intentos de expansión y por supuesto, la generación de una serie de roces internacionales que conllevaron no solo a la Primera Guerra Mundial, sino también a la Segunda Guerra Mundial, ya como defensa hacia el expansionismo nazi. El tercer elemento, les decía, es la de Halford John Mackinder, que en 1904 realiza una interesantísima opinión sobre lo que significaba el pivote geográfico del mundo. Ese pivote geográfico era lo que se denominaba el Heartland, el corazón continental. Entonces,
con estos cuatro elementos y visualizando lo que ha significado en el mundo, que cuando ella realmente se presenta como ciencia, decae pues su importancia debido al expansionismo de estos extremistas del poder, en lugar de utilizar esa ciencia para lo que fue diseñada, que es buscar el bienestar general de una población, buscar áreas de influencia, pero mediante convenio del poder nacional en sus áreas políticas, sociales y económicas. Pero fue distorsionado y realmente cayó en decadencia. Esta visión del Heartland que proporciona una visión bien interesante, porque fíjense ustedes, esa es la Euroasia y fue nombrada como el Heartland precisamente porque ahí hay una serie de condicionamientos geográficos que invitan a reconocer cuáles son las áreas de escape por las cuales yo puedo trazar un ferrocarril tras hacia Europa, Euroasia por ferrocarril, y que hoy en día es una realidad. Entonces, esas teorías no estaban tan alejadas de la realidad. Es así como esta ciencia fue poco a poco buscando una estabilidad y países como Rusia, China y Japón le dieron gran importancia a partir de los años 30 y 40 como camino para alcanzar el poder global. Luego de la derrota alemana que vino esta decadencia, a partir de los años 70 reaparece como geopolítica crítica. Y fíjense, es interesante porque a partir de ese momento existen dos corrientes. Una corriente que es la francesa encabezada por Yves Lacoste, que publica la obra Geografía, un arma para la geopolítica, un arma para la guerra, en la que describe lo acontecido en guerras contemporáneas como la guerra en Vietnam. Y la otra corriente es la inglesa representada por Peter Taylor en su obra Geografía Política. Entonces, ahí hace un análisis de economía con esas interacciones del Estado-Nación y localidad. Habla brevemente de lo que se ha venido estudiando como geopolítica crítica. Al amparo de las tensiones internacionales surgen conceptos como sistemas mundo, desarrollismo, economía mundo, centro periferia, semiperiferia, poder, clase, Estado-nación, localidad, códigos geopolíticos, imperialismo, descolonización, imaginaciones geopolíticas, estados territoriales y globalización. Son términos geopolíticos comúnmente utilizados. Actualmente, pues, estos autores han sacado pues una serie de relaciones en teorías que tienen que ver el análisis, por ejemplo, de las comunicaciones, el análisis del poder aéreo, el análisis de la interacción que existen de algunos medios que se van transformando en elementos de presión mundial, las comunicaciones sociales. Nicholas Spykman, considerado como uno de los pensadores geopolíticos más importantes del siglo XX, postuló su obra Estados Unidos frente al mundo en 1942. Quien logre el control de las áreas periféricas o el Ringland del continente euroasiático gobernará Euroasia. Y por eso es que ustedes ven una serie de mecanismos que se establecieron con el fin de brindar en ese anillo alrededor de la Euroasia, porque se comprendía lo que era el Heartland. Entonces, manteniendo bases alrededor de Europa, en el Mediterráneo, alrededor del sur de la Euroasia, la India, Tailandia y toda esta serie de análisis que se hicieron después de la Segunda Guerra Mundial con el crecimiento de Japón,
Indudablemente es una teoría muy interesante derivada de la geopolítica crítica. Mención especial debemos hacer de los países latinoamericanos, o sea, de los años 56 al 72, países como Argentina, Chile, Brasil y fíjense, países pequeños como Perú y Ecuador, inmediatamente se metieron en esa onda de reconocer la importancia de los flujos humanos en relaciones geográficas y por lo tanto contención de ciertas presiones que se tenían en los diferentes países latinoamericanos. Bajo este enfoque hubo un intento de expansión de fronteras interiores que reconocen algunos elementos de la geografía como parte de su importancia en la proyección marítima, como lo establecieron a las 200 millas por primera vez después de las convenciones del derecho del mar, Chile, Perú y Ecuador. Eso significa el reconocimiento real de los principios geopolíticos. El Estado internamente necesita proyectarse, ya sea con obras de infraestructura en la mar, si es su expansión natural, y tratar de que ese territorio marítimo sea reconocido como un territorio igual que el de tierra. Entonces, así las cosas, eh, las variables de las geopolíticas que vamos a analizar no solo son hechos geográficos, sino de la economía, de aspectos sociales, de factores fundamentales de la política, de desplazamientos militares, de áreas y elementos de subsistencia básicas y esenciales para el desarrollo de la humanidad, como son los alimentos, el agua y la energía. Para el desarrollo del poder, los aspectos que requieren complementación o bien necesidades que deben ser cubiertas significan el cómo el Estado va a materializar el bienestar general. Las áreas para el análisis geopolítico significan que hay aspectos de la seguridad que debo brindar. En cada análisis de situación se debe indicar dónde están las debilidades y dónde están la fortaleza, para así formar, en teoría geopolítica, dos ejes y dos áreas. Un eje que corresponde al eje de interés. Yo creo que tengo un interés económico en este territorio que pertenece a otro estado, pero que me interesa para que sea complementario con mi economía, por ejemplo. Entonces, eso es un eje de interés que yo debo trazar. En el análisis geopolítico, yo debo materializar efectivamente cuáles son los análisis del interés que se está incluyendo. El segundo eje es el de influencia. O sea, después del interés, yo comienzo a ejercer influencia mediante el desarrollo del poder nacional en sus cuatro áreas. Por eso es tan importante que ustedes estudien el primer capítulo de este curso, porque está relacionando el Estado en sus diferentes formas de cómo materializa el desarrollo del poder y cómo materializa la aplicación del poder. He aquí esta ciencia que le dice a los estadistas cómo debe materializar el poder. Y las dos áreas, el área de interés externo necesario para satisfacer todo lo que significa el bienestar general de la nación, pero es un área, ya no es un eje en donde yo presiono, ya es un área que va transformándose en diferentes regiones en donde yo estoy influyendo en un determinado territorio en el exterior. Y por último, el área de anexión, considerado pues como un área vital que necesito de alguna manera llevar a convenios internacionales para que sea parte de mis propósitos. Por ejemplo, uno ve como la China continental inmediatamente comienza a presionar sobre Hong Kong, porque considera que es vital para él esa
área y que sea un área de anexión. Entonces, ¿cómo comenzó desde los años 45, 50, durante la Segunda Guerra Mundial, a presionar para que esa área, que era un área que había sido anexada por eh, el gobierno británico, indudablemente comenzara a sentir en ejes de influencia, en ejes de interés, lo que significaba la presión geopolítica. Posteriormente, se convirtió en un área de anexión después de la independencia de Hong Kong en los años 80. Esa independencia vemos hoy en día cómo se convirtió en un área de interés y posteriormente ya anexada. O sea, eso es geopolítica. Y un gobierno como el chino, que está claro, que es paciente, que aplica realmente el desarrollo del poder nacional, ha identificado perfectamente cuáles son esos factores necesarios para evitar riesgo y a la vez buscar la forma de crecer en su poder nacional. Fíjense ustedes lo que sucede con las presiones y contenciones geopolíticas en Euroasia y Medio Oriente. Señalo, aquí hay muchas áreas de anexión, pero señalo principalmente un área que es candente, pues, en el Golfo Pérsico y que realmente está siendo sometida a una serie de áreas de ejes de influencia, no solo por los Estados Unidos, sino también por su interés en el petróleo que viene del Medio Oriente, sino también por Rusia, sino también por China. Aquí vemos esta área. Eh, China, en su visión de intentar alcanzar la suficiente presión en esa zona, intenta pues recuperar, y lo consigue, un área de anexión como es Hong Kong, pero está buscando también un área de anexión como lo es en la China insular, y realmente está dando los pasos ya totalmente articulados con la legalidad y la visión que tienen en el mar de China de constantemente ir bordeando los intereses del tráfico marítimo en esa zona y conteniendo el tráfico marítimo de presión por parte de los Estados Unidos. Es bien interesante ver cómo la China ha ido ejerciendo presión sobre Japón. O sea, ha ido ejerciendo la presión suficiente y considera áreas de anexión en las zonas del norte, en la Corea del Norte, considera áreas de influencia en la Corea del Sur y va estableciendo sus elementos de ejes de presión geopolítica. Y interesantísimo ese análisis en toda esta área de Euroasia y el Medio Oriente. Vamos a ver qué pasa en el Gran Caribe, una zona súper compleja y en donde Venezuela tiene una importancia en su actuación con el fin de poder alcanzar los intereses que le conviene para poder desarrollarse adecuadamente y no legar y ceder soberanía a otros países del Gran Caribe y permitir que la presión sea lo suficientemente amplia para convertir Venezuela en un área de anexión. Vamos a ver cómo son esas presiones. El Gran Caribe es un espacio marítimo amplio, productivo, altamente codiciado por sus recursos, es objeto y sujeto de la conquista y colonización antigua y moderna. En ese tiempo, las grandes potencias visualizaron, después del descubrimiento, áreas de interés en ese Gran Caribe y procedieron a las influencias suficientes
hasta encontrar cesiones en muchas áreas de parte de la corona española. Pero bueno, con la independencia de los países latinoamericanos, con la independencia de la colonia británica en el norte, los Estados Unidos y Latinoamérica establecieron sus propias necesidades que tienen como estados con el fin de competir en ese gran Caribe por, fíjense ustedes, según la FAO en el Caribe proporciona el 42% de mariscos, el 36% de pescado, el 25% de camarones en el mundo y se producen 120.000 toneladas desde 1986 con incrementos del 12% en los productos del mar. Posee 7 pasos estratégicos para vías de comunicación marítima, o sea que son choke point, mediante la presión adecuada de las armadas de los diferentes países. Esas son áreas de muchísimo interés. Y por eso es que uno ve constantemente operaciones de los países de mayor poder en esas zonas. Incluso entrando en este momento tan crítico que existe para Venezuela, de armadas de países como Rusia, de países como Irán y no menos cierto la influencia tan grande que tiene la China. Solamente en Puerto Colón se manejan anualmente 3 millones de toneladas, casi 4 millones de toneladas de carga. En Cartagena ya se ha desarrollado el poder marítimo y manejan 2 millones de toneladas en puertos que son modernos, en puertos que han comprendido la importancia que tiene el activar el desarrollo político presionando con ejes de interés geopolítico. Indudablemente que eso materializa en esa área de 2.500.000 kilómetros cuadrados, en una superficie total que permite que 42 millones de habitantes interactúen. Países que realmente están interactuando constantemente desde islas muy pequeñas hasta países de grandes dimensiones como México, como Venezuela, como Colombia, y que requiere pues de muchísima atención de lo que está sucediendo. O sea, hay dependencias todavía de áreas de poder efectivo de las grandes potencias que interactúan en ese gran Caribe, de Gran Bretaña, de Francia, y que realmente convierten esa zona en una zona sumamente crítica. Además, se han desarrollado iniciativas económicas de sectores geopolíticos liberales, como la iniciativa de la Cuenca del Caribe, el Acuerdo de Libre Comercio con América del Norte, NAFTA, el Acuerdo de Libre Comercio, los TLC, y Acuerdo contra el Terrorismo y Narcotráfico. Esto a contrapresión de los sistemas autoritarios y de los países que han ido desarrollando como la actuación geopolítica de la izquierda, el ALBA, Petrocaribe, las coordinadoras bolivarianas y actores de las islas caribeñas, integrados como CARICOM, además de la Asociación de Estados del Caribe. Iniciativas de mercados democráticos integrados con socialdemócratas, o el Acuerdo de San José de 1980 y el famoso G3, que realmente se activa de una forma bien interesante y son actores geopolíticos también dirigidos por naciones con intereses, con presiones que están ejerciendo desde todo punto de vista político, social y económico en la zona. Se notan evidentemente 4 áreas de anexión en donde confluyen muchísimas presiones, como es, por ejemplo, en este paso de la Mona,
que es un paso de la vía entre Europa y América Central en dirección hacia el Canal de Panamá, un área totalmente visual y ampliamente reconocida como de interés de muchísimos países. Un canal que ahora se amplió y que su tonelaje, que era antes de no más de 25.000 toneladas, ahorita llega a 80.000 toneladas de desplazamiento bruto. Entonces, Venezuela, antes país libre y democrático, bueno, un área que ha sido sometida a las presiones del castrocomunismo de Cuba, la presión activa de una serie de elementos de la Rusia continental, de Irán, y que realmente convierten ciertas zonas que están relacionadas con las islas del Caribe Oriental, con la influencia que se puede tener sobre diferentes áreas de venezolanas. Entonces, convertir el movimiento de las presiones de algunas regiones como Haití, que desplaza muchísimos extranjeros hacia territorio nacional, como Santo Domingo mismo, con las áreas del Caribe Oriental, y realmente la penetración estratégica que ejercen estas potencias de Rusia, China, Irán y realmente el castrocomunismo de Cuba. O sea, por eso es que debe haber un cierto equilibrio del Estado y no que el Estado haya sido tocado por la presión de toda esta serie de potencias y que se esté convirtiendo Venezuela en eh, una dependencia de otras potencias. El Gran Caribe nos enseña muchísimo. La geopolítica de Venezuela en el Caribe y cómo históricamente Venezuela, siendo un país marítimo, tiene cuatro fachadas, o sea, áreas de presión geopolítica que debería ejercer. Dos de ellas son marítimas. Por eso es tan importante reconocer la fachada caribeña y la fachada atlántica. Es importante para el que todo quien conozca de relaciones internacionales, todo el que sea un hombre de Estado, todo político que quiera convertirse en un líder político para convertirse en estadista, debe conocer muy bien estas dos fachadas marítimas y por lo tanto entender lo que significa la proyección de Venezuela en esa área de 752.000 kilómetros cuadrados. Ha negociado 5 tratados de aguas marinas y submarinas, pero todavía le quedan muchas negociaciones. Y después que se emitió la tercera convención del derecho del mar y desde Montego Bay, bueno, han habido muchísimos intentos bilaterales y realmente hemos podido conciliar 5 tratados de aguas marinas y submarinas. Venezuela tiene 3 terminales estratégicos marítimos, 3 terminales estratégicos fluviales, 8 refugios de parques nacionales y faunas silvestres sumamente ricos en especies marinas que son, bueno, un orgullo para Venezuela, pero que están siendo explotados por otras potencias. Tiene muy bajo nivel de la industria naval, una fosa que viene de 1914 y que la industria naval está en el suelo, como están casi todas las industrias en Venezuela. Venezuela es signatario de la Organización Marítima Internacional, pero tiene reserva en las convenciones del nuevo derecho del mar. Es miembro del grupo de los tres, México, Venezuela y Colombia, para ayuda de los países de centroamericanos, para ayuda de los países del CARICOM. Están desconectados del desarrollo marítimo en el Caribe. O sea, nuestros políticos en términos generales, lamentablemente, no reconocen exactamente lo que significa esa potencialidad del desarrollo marítimo de Venezuela. Con su potencial pesquero solamente
y que hace 20 años destruyeron todo lo que fue la industria pesquera. Es para que cualquier político agarre esa bandera y pueda reactivar realmente ese potencial de pesca de 800.000 toneladas año de pesca y realmente hoy en día no llegan ni a 80.000. ¿Cuál es el cuadro general de inseguridad? Esas son las presiones del delito internacional, las presiones internas por la politización, desorganización y desjerarquización de la Fuerza Armada, una debilidad sustentada y parcial política del Tribunal Supremo y del Consejo Nacional Electoral, que se intenta negociar hoy en día, pero que realmente la fachada que tiene el gobierno actual, el régimen que controla el territorio y las Fuerzas Armadas, supera pues realmente las expectativas de nosotros de poder realizar una contención geopolítica a tanto robo, secuestros, asesinatos y hurtos, vacunas y muertes en cárceles, violaciones de derechos humanos constantes y persecución política, que aquellos grandes problemas que teníamos en fronteras de inmigración ilegal, indefinición fronteriza y cuenca geográfica, el aviático y el contrabando, son, bueno, simples indicios de presiones que se encuentran en la frontera. Eso que está pasando en el Apure, eso que pasa constantemente con la piratería en la mar, son producto de esa debilidad que se tiene institucional en todo lo que representa el régimen actual. Estos son los bloques de presión geopolítica. Distinguidos alumnos, estudienlos a fondo y ustedes verán que si Venezuela no es capaz de desarrollar un Estado fuerte, un Estado que realmente se acerque desde el centro hacia la derecha, desde el punto de vista de la economía, realmente se la va a ver muy mal en los próximos 5 años. O sea, es necesario retomar el control del Estado por gobiernos que sean totalmente autónomos. La presión de Rusia y el marxismo-leninismo es muy grande. La presión de la Cuba castrocomunista, que a diario está mandando gente y esa gente soliviantando las estructuras sociales en Venezuela, a diario son elementos que requieren contención geopolítica y no se está realizando, ni siquiera se está buscando la forma de contener la anexión tan grande que hay por parte de la China comunista. La misma Colombia centro izquierda con la socialdemocracia y la izquierda populista está ejerciendo presión constantemente, las presiones de la guerrilla en frontera, la toma prácticamente del Apure nuestro, del gran Apure, que realmente contenía constantemente las presiones desde lo que son las fronteras fluviales. Ahí se establecieron muchísimos comandos fluviales que al lado de nuestro ejército podían ejercer la suficiente contrapresión de la fuerza con la cual realizaban los ataques de las guerrillas comunistas. Tenemos aliados, el liberalismo de los Estados Unidos, el liberalismo de Colombia en unión con los Estados Unidos, algunos elementos del liberalismo brasilero. Son contrapresión a la serie de elementos que están siendo activados social, política y económicamente. Toda esa serie de organizaciones económicas han sido superadas por la tremenda presión de los convenios que ha realizado el régimen con China y con Rusia. Y eso hay que realmente develarlo y enseñárselo al pueblo para que vea que nos están realmente considerando una anexión del comunismo internacional. Y por eso es que en estudio real de lo que significa la geopolítica, podemos determinar en este momento la
urgida necesidad de que todos los venezolanos se activen para poder realmente tener un Estado libre, democrático y que pueda realmente actuar independientemente para contener la serie de presiones que hay actualmente. Conclusiones. La primera conclusión es que la geopolítica es una ciencia que podemos armonizar con nuestras necesidades de seguridad y desarrollo. En el contexto de Sudamérica, Venezuela tiene una posición geoestratégica que aventaja al resto de los países. No nos aprovechamos de la serie de tráfico marítimo, no han desarrollado ni las marinas mercantes, ni las deportivas, ni las de pesca, y el desarrollo del poder marítimo que se requiere realmente es inocuo con todo lo que está pasando. Solo es necesario que la dirigencia internalice la importancia que tiene esta ciencia en beneficio del bienestar general. Lo segundo es que la geopolítica nos indica que tenemos que prepararnos para contener esas presiones que ya están desbordadas en las 5 áreas de contención de fronteras. Venezuela ha sido conducida por políticos que desconocen la geopolítica, así como desconocen el desarrollo marítimo, que es un medio más para poder realmente irnos en avanzada para contener las presiones. Bueno, la geopolítica nos indica cómo hacerlo. Con esto se podrían reforzar los poderes nacionales en sus 4 áreas y contener las presiones geopolíticas que a diario recibimos, que ya están anexadas por esos países, que ya nos consideran como una anexión, un territorio anexado por chinos, rusos, por iraníes. Y realmente esto debe ser un campanazo para todo el que quiera incursionar en política. Lo cuarto es que el Gran Caribe es una de las zonas de mayor área de influencia de diferentes países, con intereses contrapuestos. Y por esta razón se hace necesario el análisis geopolítico integral para planificar estratégicamente el desarrollo y la seguridad. ¿De quién? De nuestras áreas estratégicas más importantes, entre ellas, ojo, con el Golfo de Venezuela y con nuestra Guayana Esequiba. Allí nuestras Fuerzas Armadas deberían de ocupar, materializar la misión fundamental, que es la soberanía y la integridad territorial. Muchas gracias, distinguidos alumnos. El secreto para materializar nuestra soberanía es conocer nuestro territorio nacional, luchar por la libertad y coadyuvar la concreción de nuestra democracia, ya que con estos componentes tendremos territorio nacional. Tenemos un camino inmenso territorio para desarrollar. Tenemos ese camino trazado. Los jóvenes, únanse, ayuden realmente a esa Venezuela a rescatar su soberanía integral, no nada más soberanía popular o soberanía territorial, no toda la soberanía. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por permitirnos llevar a ustedes este mensaje en un curso tan interesante como es la geopolítica de Venezuela en el Caribe y en su fachada atlántica. Que pasen unos buenos días.